Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Ecuador. Patria grande, planeta Tierra. Eh, Estaba rondando una pregunta en mi cabeza desde hace algún tiempo, especialmente luego de haber leído un fragmento de las exposiciones en un libro de Arthur Schopenhauer, el, el filósofo pensador alemán que nos planteó muchas posturas, interrogantes, cuestionamientos y, y nos direccionó a pensar de formas diferentes a la ortodoxia de pensamiento que existía hasta esos tiempos. Y es con respecto a de por qué la mujer pierde una parte de sus encantos, luego de quedar embarazada o luego de dar a luz, como se dice, o alumbrar, o del primer parto que, que, que puede dar. Y su figura tiende si bien no a deteriorarse, sí a perder los encantos que tenía antes del primer alumbramiento, del primer parto, o de dar a luz a su primer hijo, especialmente. Y pierde su figura, pierde ese misterio hermoso que la naturaleza tiene o presenta antes de dar a luz o de tener el primer hijo. Y son preguntas bastante obvias. En el cambio o en el proceso pongámosle, de maduración biológica o de cambios biológicos que se da en lo que es la pubertad, la adolescencia, los cambios más notorios físicamente se encuentra en la mujer, especialmente por el desarrollo de los senos, ¿no? O si es que no se lo entiende así, de las tetas, senos o el busto también, que son sinónimos. Y ahí es la parte más notoria del cambio. Ahora, las otras características es el primerito, lo más notorio también, aparte de los senos, incluso mucho antes, el crecimiento de los pies. Hay una distorsión, podríamos llamarlo, o sea, no sería la palabra exacta, pero solo para hacernos entender, una distorsión en las dimensiones que empieza a crecer el pie. Se dice también que las manos, pero más notorio es en los pies, donde que hay una diferencia y le vuelve, digamos, no es simétrico. Bueno, hay algunas revistas científicas que hablan de que adolescencia viene casualmente de la palabra adolecer, más o menos en relación a dolor. Y en efecto es cuando, o sea, por la naturaleza humana, las condiciones biológicas y genéticas que se tiene, eh, los huesos y bueno, todo el conjunto biológico humano empieza a desarrollarse de forma mucho más rápida al pasar de niñez, adolescencia y a, y a la madurez ya como adulto. Entonces en esos años sí existe una especie de dolor. Será tal vez por eso que los adolescentes tienden a dormir mucho, por esos
ese proceso de cambios que se está dando. La otra parte a considerar es también la parte del rostro, que se tiene un rostro más redondo, digamos, al ser niño, y al entrar a la adolescencia es como que se alargan. Y otra de las primeras partes que se nota el desarrollo primero que no resulta muy armonioso con los otros es la parte de la quijada. Es la parte de la quijada también. Es la otra parte de desarrollo. Eh, Volviendo al tema que plantea Arthur Schopenhauer, de muchas características, ¿no? Y la madurez, o sea, algo que también llama mucho la atención es la madurez emocional, tal vez. La madurez puede ser, no sería precoz, la madurez más pronta, más rápida de la mujer con respecto a los hombres también es bastante, hay una diferencia abismal, hay una diferencia súper que abismal, porque en la mujer es como más vivaracha, más, no sé, abierta en ciertas cuestiones. No, no sé, los científicos deben tener la explicación a aquello, pero sí, es bastante notorio. Al, al considerar todo esto también esa característica en la mujer de el llamar la atención al sexo opuesto, sin importar eh, qué sé yo, diferencias de épocas, es bastante clarísimo. Y es otro de los misterios existentes que tal vez no se quiera llegar a topar o a investigar. O sea, el coqueteo normal de una dama, de una chica, de una mujer, de un adolescente. Ese coqueteo que existe hacia el sexo opuesto, indiferentemente de cronologías, que resulta bastante, por supuesto, anacrónico el- ese estímulo emocional. Aquí viene la educación que deben tener las familias y que por supuesto no la hay en su gran porcentaje. Hay muchos misterios más que la ciencia todavía no resuelve. Hay muchos misterios más que la ciencia todavía no resuelve. Y que por cierto, sí, en efecto, por eso, por eso uno de los aspectos principales para el descuido de de una mujer con respecto a su figura, a mantener su, su belleza, o sea, mantenerse a través de su vida con esa belleza misteriosa antes de tener los primeros hijos. Porque en efecto, o sea, Arthur Schopenhauer es mucho más específico en mostrar los cambios que existen en la mujer. Por ejemplo, considera no las estrías, considera algunas pliegues, especialmente en la parte del vientre, y, y bueno, algún sinnúmero otro de particularidades que se da. Entonces la pregunta lógica, y por ejemplo, eh, hemos notado también que la mujer, no sé si será de que, o sea, cuando tiene su primer hijo es como que tiene una garantía de estabilidad. Y bueno, vámonos a épocas antiguas de alguien. Mi voz se puso un tanto extraña. Debe ser por la forma en cómo estoy acomodado. Y,
y por supuesto en la mañana con estas molestias de la garganta. Pero bueno, entonces, a ver, es como que encuentra un seguro emocional o un seguro de que tiene una pareja, un hombre que le va a mantener. Y empieza, digamos, el descuido, ¿no? Ya con mis encantos, o sea, vamos a ponernos del lado de la mujer, ¿no? Con mis encantos ya atrapé, ya conseguí un seguro donde que, o sea, ya mis encantos me sirvieron en un momento y no los necesito más para allá. Entonces, con la llegada del primer hijo, se descuida y ya no atiende su figura, pese a que quisiera tenerlo. Y la gran mayoría de mujeres engordan, tienden a engordar. Bueno, los reparos de salud y todas las cuestiones de esas son a considerar porque, caramba, esta garganta. Al empezar a engordar, por supuesto, van a llegar los problemas de salud y cuestiones de ese tipo. Eh, a propósito, en la búsqueda de la mujer y en el descubrimiento o nuevas emociones, en el cambio de la adolescencia a la pubertad, pues hay mucho deseo, muchas hormonas alborotadas y sí, o sea, algo, por ejemplo, que es muy notorio es que en las mujeres, en las adolescentes, en las niñas precoces, muchas de las veces empiezan sus hormonas a desarrollarse y o digámoslo como lo dice el pueblo, ¿no? Como lo dice la vulgaridad, o como lo dice chabacanamente la gente, o sea, esa esa niña, esa adolescente, esa chica ya está buscando huevo. Aparte de la broma de la famosa chulla huevo que se hizo famosa en el paro, no. Pero es con otras connotaciones que en la picardía popular, en la broma y considerándole como una especie de comedia popular, se dan este doble juego entre lo sexual y digamos lo otro. Entonces, a ver, en la experimentación de las niñas y adolescentes, porque obviamente es algo que no se lo puede ocultar, que no se lo puede negar, y está dentro de la experimentación, del abordaje a los temas sexuales, al placer, porque obviamente toda niña, toda adolescente, toda, toda joven, igual en los hombres, está descubriendo algo que antes de pronto se lo tenía vedado, nunca se lo topó, porque la educación de los padres nunca fue suficiente, también es posible. Y en la gran mayoría es posible, de hecho es una realidad tan drástica, tan fenomenal. Porque, por ejemplo, vámonos dentro de la educación sexual, el tema de lo que se le considera homosexualidad. O, a ver, vamos a ver. Vamos con las religiones, vamos ahorita a lo de las religiones. ¿Por qué? Las religiones te hacen creer en un Dios inexistente. A propósito de estos temas, se me despertó nuevamente el hacer este tipo de análisis, porque el día de ayer, en la noche, vi unas entrevistas realizadas tanto a Eduardo Galeano como también de Fernando, el uruguayo creo que es, ¿verdad? De Eduardo Galeano, el escritor famosísimo, donde que menciona a Rafael Correa cuando Rafael Correa propuso al mundo de que el Ecuador no iba a pagar la deuda externa ilegítima, considerando las posturas del Fondo Monetario Internacional, de la forma que lo hizo Islandia, un país independiente con apenas 150.000 o 160.000 habitantes.
Entonces, cuando Rafael Correa hace esa mención, según Eduardo Galeano, dos genios, dos genios, dos genios comunicándose la verdad ante el mundo. Entonces Eduardo Galeano planteando eso. Y cuando Eduardo Galeano menciona que, entre otras de los delirios y cuestiones que está dentro de sus libros, que el sexto mandamiento de Moisés que plantea la iglesia podría ser restaurado, considerando de que o sea, el disfrute del placer, igual que por allá otro también que tiene que ver con el disfrute de los placeres y la aceptación del cuerpo y la admiración del cuerpo como tal. De igual forma, Fernando Vallejo diciendo de entrada en una conferencia, el escritor colombiano en cambio, que tiene muchas cuestiones un tanto interesantes, pero la parte que a mí me llamó la atención es que estuvo en contra de Fidel Castro. Fidel Castro lo ataca bastante. Bueno, de hecho hay algunos cuestionamientos dentro de cualquier líder, podría haber cuestionamientos, pero la forma que lo ataca Fernando Vallejo es como que, sí, en definitiva, pudo haber tenido cosas negativas Fidel Castro, pero estamos viendo que a la final, en estas épocas en Sudamérica, muchas de las posturas de Fidel Castro son acogidas y muchos líderes socialistas y la gran cantidad de presidentes socialistas a nivel de Sudamérica se lo mantiene por esa férrea defensa del socialismo de Fidel Castro. Por supuesto, pudo haber tenido cosas negativas, de hecho, con el Che Guevara, todo eso todavía hay cosas que deben despejarse. Por los temas de la muerte, tal vez un poquito de abandono, o tanto como abandono, descuido a las posturas de Che Guevara, que tenía una postura más universal. De todas formas, por esa estructura socialista de Fidel Castro, bueno, antes se llamaba comunista, ¿verdad? Pero por esos ideales de Fidel Castro es que tenemos presidentes, y en el Ecuador también se ha marcado la diferencia con Rafael Correa en presentar esto. Y esperamos que se dé un cambio más profundo en una armonización del socialismo en Ecuador, que viene por el sentido de los pueblos originarios y bases indígenas a nivel de Ecuador. Entonces, volviendo al tema, se me fue un poquito el hilo, esperemos recuperarlo, que nuestra mente no nos traicione, pero con respecto a la mujer y los planteamientos de Arthur Schopenhauer, en verdad que se da todo eso. Ya volvió a mente. A ver, las iglesias, las religiones prácticamente niegan la existencia, y a los niños no se los educa con respecto a la existencia de los grupos LGBTIQI+. No se los educa con respecto a eso. Es decir, se lo niega algo que existe, algo tácito, algo real. Pero se les hace creer en algo que no existe, como es un Dios, como es las particularidades de una Virgen María, de un Espíritu Santo. O sea, a los niños se les hace creer lo que no existe y se les niega la educación de lo que sí existe, lo que llaman homosexualidad. Y bueno, es la primera vez que planteo que homosexualidad sería una palabra mal planteada. Lesbianismo, bueno, serían palabras mal planteadas porque vienen desde el prejuicio de la aceptación de otras formas de vivir, o de existenciarse, o de ser, o de que existen otras personas con esas. Wow, se me acabó el tiempo. Entonces, hay muchos planteamientos. Entonces, por eso es que se puede distorsionar lo que la niñez y la adolescencia debe aprender. Por eso es
muchas cuestiones que se van fuera del alcance o del control